Cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nosotros estamos muy contentos de saber que la palabra de Dios está corriendo y está siendo eficaz para dinamizar y vigorizar y renovar la vida de las familias, de las personas que nos están viendo a través de estos medios. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes sobre la importancia de liberarnos del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es una emoción que desde el punto de vista, en cierta forma positivo, ayuda a las personas a corregir sus caminos y a caer y limpiarse o ajustarse al código moral que tiene en su conciencia. Cuando la persona no tiene una conciencia, un código moral, una sensibilidad de que ha hecho mal, pues tenemos conductas que se van volviendo psicopáticas, personas que no sienten remordimiento por haber matado, por haber violado, por haber hecho daño, haber hecho corrupción. Entonces todo lo justifican, todo lo tienen. Por eso necesitamos un sentimiento de culpa que desde el punto de vista lleve a un arrepentimiento, un contristamiento. Pero también el sentimiento de culpa puede llevar a las personas, cuando no hay esperanza, a el suicidio, la culpa, la depresión continua y quizás llegar a las pastillas y tratamientos psiquiátricos porque sienten que han cometido un pecado imperdonable. Tengo dos casos específicos que he escuchado de una persona que venía con su esposa, un ingeniero, viajando por las carreteras, por las montañas de Bolivia. Él venía de su luna de miel y de pronto, en un momento de un microsueño que tuvo, su esposa murió en ese accidente. Este hombre no pudo perdonarse el error que había cometido, sintiendo que él había hecho de cierta forma, homicidio culposo, y él se refugió en el alcohol y se volvió un gamín de las calles. Era una persona que todo lo que ganaba en las calles se volvió prácticamente irreconocible. Toda su valía, su estima se volvió por el suelo. Entonces, esta forma de vida lo llevó a vivir casi 30 años en esta condición. Era una persona irreconocible. Cuando un día entró a una iglesia y encontró que Dios lo abrazaba y que lo perdonaba y que le daba una oportunidad de restaurarse y de encontrar el perdón, esta persona se transformó. Hoy día es una persona que volvió a desarrollar sus dones, sus habilidades, sus talentos. Hay otro caso de otra señora que, a través de la experiencia de vivir con su hermana, su cuñado la obligaba a tener relaciones sexuales y ella empezó a caer en un estado de vergüenza y no le podía contar a su hermana su problema porque sentía que había traicionado y su cuñado la manipulaba y la obligaba a esto. Ella tuvo que huir de este hogar y casarse con el primer hombre que le ofreció cariño y amor. Pues bien, pasó el tiempo y cuando se casó con este hombre empezó a experimentar sentimientos de culpa, se sentía una prostituta, se sentía indigna, y cuando ella iba a tener intimidad con su esposo, no podía disfrutar, no podía sentirse amada. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa la mantenía afligida. Entonces, los médicos, los psiquiatras, los tratamientos, nada en cierta forma sirvió hasta que se encontró con una orientación espiritual, donde encontró que Dios podía perdonarla de todos esos errores que ella había cometido, y encontró una nueva oportunidad y una restauración, y encontró paz a su vida y pudo disfrutar de un matrimonio más feliz. ¿Cuántos matrimonios viven con culpas del pasado, de los errores que han cometido? ¿Cuántos esposos de errores que han tenido en la vida? Si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho. ¿Cuántas personas, cuando sus padres mueren, se sienten en un estado en que no pueden superar? Si yo hubiera podido haber hecho más por mi papá, por mi mamá o por mi hijo. Entonces estos sentimientos de culpa afligen a las personas. Hay un hombre en la Biblia que nos lleva a un tratamiento de restauración. Se llama el rey David, porque él pasó por un sentimiento de culpa muy grande. Él, siendo un hombre de Dios, un gran profeta de Israel, experimentó el pecado de haber sido un adúltero. Adulteró con la esposa de uno de los mejores guerreros, Urías Eteo. Este hombre, en el dolor, llegó un momento en que él se encubrió a través de continuar con el adulterio con esta dama, con Betsabé, y nada lo hacía cambiar. Se había endurecido su corazón, porque a veces las personas encubren su sentimiento de culpa y sus conciencias continuamente y se van endureciendo hasta no volver a seguir haciendo lo mismo. Hasta que un día el profeta Natán lo confronta y le dice: mira, tú eres un hombre que has cometido un gran pecado. Y es allí donde él viene con este Salmo 51 a expresarle a Dios la súplica del perdón. Él, no quiero leerlo todo, pero algunas partes importantes que nos van a orientar de cómo liberarnos de ese sentimiento de culpa. Primero dice: ten piedad de mí,
conforme a tu misericordia. David sabía que a pesar de todos los errores que había cometido y que había defraudado a Dios, que lo había honrado, colocándolo como rey, lo había bendecido, victoria sobre sus enemigos, llegó a ser un hombre que había defraudado a Dios. Sin embargo, es al único que va, porque sabe que Dios es el único que lo puede perdonar, que tiene misericordia. ¿Sabe? El ser humano no tiene misericordia. El ser humano es al caído caerle. Y somos de tendencia egoísta para querer destruirnos unos a los otros. Pero Dios siempre tiene su mano de misericordia para restaurarnos. No sin antes, obviamente, que Dios de amor, también quiere restaurarnos y disciplinarnos y corregirnos, pero con misericordia. Con ese sentimiento de querernos ayudar. Por eso David llegó a Dios confiado de esa misericordia de Dios. Él sabía que el pecado no lo había cometido Betsabé ni nadie, sino que dice contra ti solo he pecado. En primer lugar reconocía que Dios era misericordioso, pero en segundo lugar también dice porque yo reconozco, dice el versículo 3, mis rebeliones. David sabía que el pecado era de él, que él lo había cometido. No le echaba la culpa a la sociedad, no le echaba la culpa a sus guerreros, no le echaba la culpa a Betsabé, no le echaba la culpa a eso, sino que él sabía que necesitaba era del perdón de Dios. Y él reconocía que ese pecado primero, antes que contra otras personas, lo había hecho contra Dios. Porque Dios ha hecho los seres humanos a su imagen y semejanza. Y para él, todo ser humano, como ser hecho a la imagen de Dios, debe ser enfrentado con él. Por eso este sentimiento de culpa. Y en el versículo 6 dice que a Dios le gusta la verdad. Dios no le gusta la mentira, el engaño. Muchas personas disfrazan con sacrificios, haciendo cosas, encubriendo con mentiras. Y con mentiras nunca se va a poder lograr la liberación del sentimiento de culpa. Así trata de encubrir la conciencia y cauterizarla, porque la conciencia se puede esconder, pero tarde o temprano las consecuencias de la mentira, del engaño, vendrán. Por eso David nos da una clave para restauración: reconocer, pedir perdón, saber que Dios es misericordioso, pero le dice a Dios, el versículo 10, crea un corazón limpio. David le decía a Dios que le creara, porque él sabía que él en sus fuerzas, en su capacidad, no podía ser un hombre que podía realmente cambiar. Muchos de nosotros sufríamos mucho nosotros mismos en nuestras buenas decisiones, la autosuperación, pero ¿sabe? Nuestro corazón es engañoso. Jeremías lo ha dicho, el ser humano de un momento a otro cambia y por eso es engañoso. Por eso David le decía a Dios, crea un corazón limpio. Es tan importante pedirle eso a Dios. Él le decía eso a Dios, un espíritu recto. Uno necesita un mantenimiento espiritual para mantenerse alineado en la voluntad de Dios. Y al final dice, Señor, enséñame y dame un corazón quebrantado y contrito. Porque solo cuando vamos a la presencia de Dios, nuestro corazón se rasga. No lo externo. El verdadero arrepentimiento, el contristamiento de una persona que está llena de culpas es cuando viene a Dios, no para justificarse, sino para querer un cambio. No en sus fuerzas, pero Dios quiere que usted sea sincero, que Dios seamos sinceros y que deseemos un rasgar el corazón, no las vestiduras. Las personas que tienen remordimientos, en el momento rasgan lo externo, pero siguen lo mismo. Pero una verdadera persona que va a Dios, que encuentre la misericordia de Dios, no puede volver a ser el mismo. Quizás cometerá errores, pero cada día querrá superarlo, porque a Dios le agrada un corazón quebrantado. Joel decía, convertíos a mí con ayuno, lloro y lamento, rasgando vuestro corazón y no los vestidos. Los seres humanos, muchas veces en las religiones, van a lo externo a cumplir los ritos, pero no quieren cambiar su corazón. Por eso Jesús decía que el publicano entre el fariseo, el publicano llegó no bajo su justicia, sino con un corazón contrito y humillado. Y dice el Señor que el publicano salió justificado, pero el fariseo salió en su propio orgullo, no encontró justificación. Por eso necesitamos pedirle a Dios que para liberarnos de la culpa, necesitamos reconocer primeramente nuestros pecados. Segundo, reconocer que Él es misericordioso y siempre estará dándonos una oportunidad para levantarnos, aunque a veces tenga que disciplinarnos, porque Él es Dios que nos ama y nos restaura, no para destruirnos, sino para edificarnos. Y en tercer lugar, pedirle que Él transforme nuestra vida. No hacerse golpes de pecho y decir yo voy a cambiar, dígale Señor, dame un corazón que pueda cambiar. Y en cuarto lugar, que te dé un corazón quebrantado y contrito. Porque con el corazón quebrantado y contrito, Dios empezará a trabajar el corazón.
Dios promete hacernos nueva creación. Y esa nueva creación, esa vida del Espíritu, empezará a generar frutos dignos de arrepentimiento. No de remordimiento, sino de transformación. Uno de los problemas que tenemos en las sociedades de hoy es que la gente se da golpes de pecho y piensa en cubrir con limosnas, con acciones, pero están encubiertos sus pecados todavía sin enfrentarlos a Dios, sin permanecer en un cambio genuino. Dios quiere un cambio genuino. ¿Quieres liberarte de la culpa? ¿Quieres encontrar la paz? Vaya a los brazos de Dios y dígale: Señor, yo quiero un cambio. Dame un corazón limpio, dame un corazón quebrantado para mantenerme cada día más en tu presencia y así ser transformado. Estoy seguro que las personas sinceras no volverán a ser las mismas. No estamos diciendo que inmediatamente siempre todo va a ser de la noche a la mañana. Dios trabajará como un padre trabaja con un hijo, poco a poco en un proceso, pero esos cambios serán evidentes. Hoy te invito para que hagas esta oración. Dígale: Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que he vivido con sentimientos de culpa, con depresión, con tristeza, no he podido perdonarme a mí mismo los errores de mi pasado, el fracaso de un divorcio, un hijo que abandoné, no he podido perdonarme a mí mismo. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú me laves con tu sangre, reconocer que me hagas una persona nueva. Y yo te pido, Señor, que cada día yo pueda tener un corazón humillado para que la obra de tu Espíritu siga actuando en mi vida. Señor, yo recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento a esta angustia y ansiedad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Espere milagros, porque Dios, a través de un corazón contrito y humillado, dice que le agradarán a Dios lo que tú hagas, porque las obras vendrán con un corazón guiado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.